Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta charla magistral a cargo del ingeniero Juan Caguana, como una continuación a los programas que venimos haciendo en el marco del Foro TIS. La conferencia magistral que va a presentar el ingeniero Caguana se refiere a la tecnología para una planta de flotación de partículas gruesas, lo que se denomina CPF, y modelo de servicio para soporte y operación. Este es el tema que presentará él a nombre de la compañía Anglo American, así que le pedimos a Juan que por favor nos acompañe acá para iniciar su presentación. Un aplauso, por favor. Entonces, sin más preámbulos, Juan, te pedimos que nos acompañes en donde te sientas más cómodo, no sé si ahí o en el podio. Yo creo que para hacerlo más participativo, muchas gracias, ingeniero Bonelli, y gracias a la participación de ustedes y a Perumín por darme la oportunidad de poder exponer estos temas en los cuales nosotros como Anglo American estamos avanzando y necesitamos seguir fortaleciéndonos en este camino de la innovación. Esta presentación, una motivación de la presentación es un reconocimiento a todos nuestros jóvenes moquegüanos, a ese 65% de jóvenes moquegüanos sin experiencia que nunca estuvieron en una planta concentradora y que hicieron parte de la historia de Quellaveco. A esos jóvenes que apostaron por Anglo American, a esos jóvenes que estudiaron. Entonces, nosotros confiamos en ellos confiaron en nosotros, y ese 35% de personal con altos años de experiencia en la industria, que también el agradecimiento a ellos por haber transmitido su experiencia a estos jóvenes. Ahora les voy a compartir nuestra experiencia de la flotación de partículas gruesas que hemos venido desarrollando en Anglo American, cómo nos iniciamos y dónde estamos también, ¿no? Bien, primeramente yo quería partir con algo y el mensaje que va para todos los jóvenes. Nunca olviden el fundamento. El fundamento es lo principal. Mucho hablamos de Machine Learning, Data Analítica, pero no olviden el fundamento. Una vez que nosotros entendamos bien el fundamento, podemos crear cosas maravillosas. Parte de la historia de la flotación de partículas gruesas radica en dos tipos de minerales que nosotros identificamos: sulfuros secundarios, calcosinas, pirita; sulfuros primarios, calcopirita. Esta es la naturaleza, esta es la realidad de Anglo American, y así se va a desarrollar nuestro yacimiento. Entonces, en alguna parte de la presentación nosotros vamos a encontrar este tipo de terminología y cómo nosotros deberíamos afrontar y optimizar la planta. Bien. En esta charla les voy a contar un poco de una introducción, algo de los fundamentos de la flotación de las partículas de gruesos, los casos de aplicación, algunos flowsheets, cómo se operan estas plantas operando actualmente a nivel mundial, la flotación de gruesos propiamente dicha en Anglo American, en la división Quellaveco, qué desafíos tuvimos en la puesta en marcha, cuáles fueron nuestros resultados de la puesta en marcha, qué desafíos también tuvimos al operar la planta más grande del mundo en CPF, y cuál es la hoja de ruta y qué es lo que nosotros vamos a seguir caminando para lograr los objetivos que necesitamos alcanzar con esta tecnología, ¿no? Bueno, no me voy a extender en este slide. Nosotros estamos operando en la región Moquegua. Quellaveco, 60% Anglo American, 40% Mitsubishi. Es una operación minera a tajo abierto. Y dicho sea de paso, la planta de CPF de gruesos es la más grande en el mundo y es la que está operando en tajo abierto también, la única en
en el mundo, ¿no? Hay plantas que las vamos a conversar que están usando minerales de subterráneo, unos minerales más limpios también, ¿no? Y finalmente apostamos por la digitalización. Somos una operación autónoma con un centro de control integrado, donde la relación mina-planta es segundo a segundo, minuto a minuto. Vamos a caminar rápidamente en el tema de introducción. Quizás a ustedes les interesen los resultados que alcanzamos nosotros, pero la tecnología de la flotación de gruesos básicamente es un flow sheet. Nosotros utilizamos nuestros relaves Raffer, los cicloneamos, hacemos un proceso de deslamado para retirarle la mayor cantidad de finos. Dicho sea de paso, los finos son los que tienen que ser removidos lo más pronto del circuito para poder optimizar la flotación de partículas gruesas. O sea, los finos es el veneno para este tipo de tecnología. Finalmente, concentramos en la conocemos en nuestra celda HydroFlow. Esta celda produce un concentrado grueso que retorna al circuito de la planta concentradora y se obtiene un relave final. En los fundamentos, podemos discutir los fundamentos de cómo es la tecnología, pero algo importante que nosotros aprendimos, vengo trabajando en la industria más o menos 28 años, conozco pura concentradora, no conozco lixiviación, no conozco fundición, no conozco nada de eso. Nací con un molinito de 8x10 en Orcopampa, molino de barras, Centromín Perú, molino de barras, Brocal, molino de barras, bolas, Paraxia, lo propio, Antamina, recién el SAC, Cerro Verde, los HPGRs, o sea, concentradores. Y he estado metido en el mundo de la flotación también, y los conceptos para poder cambiar a una flotación hay que cambiar el modo de pensar. Entonces, acá básicamente los que estamos en el mundo de las concentradoras, siempre estás moliendo muy fino, estás moliendo muy grueso. Y hay un rango específico donde la partícula logra su optimización en la recuperación. Todo metalurgista o procesista busca ese rango y optimiza, y cada operación tiene su propio rango. El señor Boller en el 2019 hizo todo un benchmarking de varias operaciones y encontró esta gráfica, ¿no? Que es conocida como la curva del elefante, ¿no? Básicamente, región fina, región gruesa. Y cada uno tiene sus particularidades en la flotabilidad y en la recuperación. La tecnología. Me voy a enfocar básicamente en el corazón, que es la celda, la que conocemos, nuestra HydroFlow. No voy a hablar el tema de los deslamadores porque, como les dije hace un momento, lo principal es retirarle la mayor cantidad de finos al relave, cosa que tenga la celda pueda optimizar su recuperación, que esas partículas gruesas que en algún momento encuentren un área liberada pueda tener la oportunidad de poder ser recuperada. No 100% liberada, sino una parte o un área liberada. Este tipo de celdas básicamente maneja dos áreas bien definidas, ¿no? ¿Y cuál es el límite? El límite es una zona que nosotros la conocemos, donde entra el agua y separa el tema, la conocemos, el agua del lecho fluidizado, y ese es el corazón donde separa la celda en dos partes, ¿no? Lo que le comentaba hace un momento, los temas convencionales, las celdas mecánicas, autoaspirantes o con aire forzado y la celda HydroFlow. Diferencias típicas, celdas convencionales, agitación, HydroFlow sin agitación, contactos aleatorios, burbuja, mineral liberado. En el contacto de la celda HydroFlow es en contracorriente. En celdas de flotación hay operaciones que sí flotan también alto. Conozco algunas operaciones en Estados Unidos que pueden flotar hasta 40, 45% de sólidos, ¿no? Pero generalmente la flotación en pórfidos
para optimizar las recuperaciones, o cuando tienes arcillas, trata de flotar entre 28 y 30% de sólidos. Esta celda, en las partículas gruesas, logramos algo de 50% de sólidos, que es la clave como para poder tener un lecho bastante optimizado. ¿Qué variables principales tú tienes que conocer en la tecnología del CPF? Hubo un señor, Orsoit, este año, hizo un estudio, y acá, como lo pueden observar, relacionó varias variables que entran en el proceso de la tecnología de la flotación de gruesos. ¿Y qué detectó? Como un grado de importancia, el flujo de agua de fluidización a la celda, clave. El segundo punto, el tiempo de acondicionamiento. El tiempo de acondicionamiento es fundamental. Todos nosotros sabemos que un tiempo de acondicionamiento, cuando acondicionas los reactivos en una concentradora, partes desde el molino. El reto de esta tecnología es que los tiempos son cortos, que lo podemos conversar después. El flujo del aire, porque también necesitas el aire para generar esa población de burbujas que generan unos enjambres que le cambian la densidad a la partícula y la obligan a pasar o flotar en la celda hydroflow. Tipo de colector también es importante. ¿Y por qué el tipo de colector? Cuando tú tienes especies mineralógicas donde prima un cobre secundario, pero rodeado de pirita, y tú tratas de recuperar el cobre, la pirita te va a flotar. Entonces, nuevamente vuelvo al fundamento. Tenemos que conocer qué es lo que tienes en el mineral, qué es lo que tiene tu relave Raffer y cómo afrontar esas diferencias en la flotabilidad. Bien, la concentración del espumante también es una variable importante, y la dosis del colector. En esta gráfica del lado derecho, esta persona también hizo un estudio. Separó los relaves por fracciones. Separó, vamos a ver entre 850 y 600 micrones cómo se mueven estas variables en sentido de importancia. Determinó el flujo de agua. Se movió un poco más a la derecha, entre 600 y 300. Le siguió dando de importancia el flujo de agua de fluidización. Y cuando más se alejaba, a 300 o a 212, la importancia del agua fluidizada bajaba, porque ya te estaba acercando al proceso de flotación convencional, ¿no? Entonces, esto para nosotros nos abrió un horizonte de cómo entender la nueva tecnología. Nuevamente, pensábamos que la celda de flotación de gruesos íbamos a flotar gruesos con colchón de espuma, pero es una curva de aprendizaje. Bien, ¿qué casos de aplicación tiene la tecnología? Se han identificado circuitos donde tú puedes poner la tecnología de gruesos antes de la flotación Raffer convencional, llámese un tema de preconcentración. Muchos de los que estamos aquí conocemos el tema que cuando tú tienes una alta ley de cabeza o tienes un concentrado que fácilmente antes del circuito Raffer puedes alcanzar 28 o 30 grados de cobre en el concentrado, puedes sacarlo antes y ganas tiempo de residencia en circuitos Raffer. Esa es una aplicación. La otra aplicación es cuando generalmente nosotros los procesistas empezamos a poner el tonelaje a la planta, porque como se dice, el tonelaje es el rey, ¿no? Entonces empiezas a sacrificar P80s, ¿no? Granulometrías. Y ya te estás yendo a la curva que mostramos hace un momento, ¿no? Entonces piensas, ¿qué haces? Coges todo el relave Raffer, lo clasificas, lo deslamas, sacas todos los finos y te quedas con las porciones gruesas. Lo concentras, lo recuperas y lo regresas al circuito de la flotación. Últimamente la tecnología también se está abriendo los circuitos. El producto del concentrado del concentrado CPF, ya se está no retornando a la planta concentradora, sino ya está trabajando en celdas unitarias como teniendo un concentrado final, ¿no?
Pero para el caso nuestro, todo el concentrado grueso regresa a la concentradora, al circuito Raffer de la flotación de cobre. Bien, dicho esto, vamos a conversar qué es lo que nosotros hicimos en Quellaveco. ¿Cómo partió nuestra historia? Nuestra historia parte con pruebas de laboratorio que hicieron en el país del sur, en Chile. Luego se hizo una planta demo. Utilizamos el primer circuito de hacer una preconcentración en una de nuestras operaciones El Soldado. Es una operación de 20.000 toneladas por día. Posteriormente, incentivados por los resultados, pasamos a una prueba industrial en una de nuestras operaciones en Sudáfrica, en Mojalabuena, una operación de platino, con una planta de 29.000 toneladas por día. En la planta concentradora de Mojalabuena se tuvo el sistema versátil. Podías hacer preconcentración o podías también operarlo en modo Raffer Scavenger. Y finalmente, nuestra organización toma la decisión para irnos con Quellaveco. Nosotros estábamos en el 2019 en plena construcción, ya con el full notice para la construcción de la concentradora, y el 2020-2021 la organización decide, vamos con la planta CPF. Y actualmente estamos corriendo, esta es una vista de la planta CPF, es una planta, como le decía a algunos colegas conversando, es una concentradora pequeña dentro de una concentradora, porque tiene todo. Esta es una fotografía, una vista panorámica, una planta compacta, los ciclones deslamadores, en la parte posterior están los cross flow, en la parte de acá está nuestro hydroflow, por acá tengo los vertimills, nuestros settlers, pero es una planta concentradora, pequeña. ¿De qué está compuesta nuestra planta concentradora, nuestra planta CPF? Tenemos todo el sistema de deslamado, 2 nidos de ciclones de 20. El underflow es alimentado en nuestro circuito de crossflow. ¿Cuál es la misión de estas dos operaciones? Es retirar la mayor cantidad de finos. Y nuevamente insisto, el objetivo es, entre más o elimina los finos, el proceso va a ser más estable en la celda hydroflow. El producto del crossflow, que viene a ser el underflow, es alimentado a la celda hydroflow. Esta a su vez es alimentada a un settler, un espesador cónico, y nosotros acá tenemos un circuito directo. Primero remolemos y luego clasificamos. ¿Y por qué remolemos? ¿Por qué? Porque este producto va a volver al circuito de flotación Raffer y tienes que darle la segunda oportunidad de poderlo recuperar en la Raffer. Mientras que todos los productos de los overflow se convierten ya en los relaves finales de los niodociclones, de los hydroflow. Dicho sea de paso, también otro de los retos que afrontamos fue el arranque del espesador, el settler. Un espesador, imagínense, todos los que conozcamos en la industria, cómo operan los espesadores. Si no tienes un buen control en las granulometrías, puedes plantar el espesador. Pero en este caso, estos espesadores son cónicos, no tienen mecanismo y trabajan por gravedad. Entonces, el reto de embancamiento también fue altísimo. Una fotografía de cómo están distribuidos nuestros equipos. Todo el relave Raffer es bombeado a estos 2 nidos de ciclones, lo deslamamos, el underflow, lo almacenamos, promedio de 70% de sólidos, distribuidores, alimentamos a todos nuestros 10 módulos de crossflow, hydroflow después. Por acá tenemos nuestros molinos verticales de remolienda, los settlers. Parte del agua que usamos para el proceso, aprovechamos y la recirculamos, la recuperamos acá, haciendo un circuito cerrado del agua.
el producto final de los ciclones, acá están los ciclones que trabajan con los Vertimill, este producto es el bombeado retornado al circuito Raffer. Y como una anécdota, cuando pusimos en marcha la planta, lo primero, ustedes saben, ¿no? Cuando uno construye una concentradora, ¿qué te ponen al final? El ascensor, ¿no? Imagínense subir desde acá para que el operador chequee los sólidos acá. Subía una vez y ya no volvía a subir. Entonces nosotros pusimos bastante énfasis al constructor. Lo primero que tiene que poner es el ascensor, porque si no perdemos el control de la planta. Entonces son experiencias que uno va aprendiendo. En mi anterior arranque que tuve, pusieron el ascensor, después ya el operador ya no subía. Subía 2 veces y se acabó sus piernas. Entonces, acá nosotros tenemos un ascensor en la parte posterior, pero nos ha dado versatilidad. La zona de reactivos está en esta zona, me olvidé comentarles. Toda la zona de reactivos la tenemos acá. Bien, ¿a qué nos enfrentábamos? Hace un momento les hablaba, ¿no?, de cómo hemos ido caminando nosotros como Anglo American en esta tecnología. 20.000, 27 y hasta llegar a 127.500. Pero hicimos un benchmarking, qué es lo que estaba pasando en el mundo, y nos encontramos en operaciones, pero siempre observando esto, ¿no? Cómo nos comparábamos en el diagrama de flujo similar al nuestro, o sea, que trabajaran con relaves Raffer o Raffer Scavenger, y ese producto nosotros tomarlo y flotarlo, ¿no? Entonces nos encontramos con operaciones en Kennecott, una planta que produce 7200, Kedia, 30.000, Carrapatiña, dicho sea de paso, esta es la última planta que arrancó este año, que está de BHP, Kedia 1 y Kedia 2, 70.000, nuestra operación del soldado, y nosotros con la planta de 127.500. Ahí pueden ustedes observar los años de construcción, cómo han ido evolucionando. Dicho sea de paso, y es bueno comentarlo, ¿no? Cuando nosotros diseñamos, estábamos viendo Kedia 1, Kedia 2, pero Kedia hizo una evolución. La última oportunidad que tuvimos que visitar Kedia ya había emigrado a una evolución, y es el siguiente paso. O sea, las tecnologías nuevas tienen que ir mirando cuál es su segundo upgrade, ¿no? Su segundo crecimiento, su segundo mejoramiento, ¿no? Su segunda versión. ¿Qué desafíos tuvimos en la puesta en marcha? Bueno, en la mañana tuvimos, ingeniero Bonelli, el tema de la planta de molibdeno, pero la metodología que aplicamos para la puesta en marcha de CPF fue la misma metodología que aplicamos para la puesta en marcha de la planta de cobre. La que nos tomó 88 días para llegar a la tasa nominal en la planta de cobre, 88 días después del first ore, con grado comercial y el tonelaje nominal de placa de la planta de cobre. La misma metodología para la planta de molibdeno, que alcanzamos 28 días, grados comerciales y recuperación. Y la misma metodología la aplicamos para la planta CPF. Ahora era, ¿quiénes van a ir a arrancar la planta CPF? Escogimos los mejores ingenieros que habían arrancado la planta de molibdeno y los mejores operadores. Los mejores operadores que hicieron un buen trabajo en la planta de molibdeno vinieron a ayudarnos a la puesta en marcha de la planta de CPF. ¿Qué desafíos tuvimos? La planta más grande del mundo, nueva tecnología en el Perú, no teníamos la experiencia, la incertidumbre de la mineralogía. Como hace un momento yo les comenté, teníamos que ver sulfuro secundario, las asociaciones, sulfuros primarios, y generalmente cuando operamos los yacimientos, no operamos, a excepción en pórfidos, se operan en tipo blending, ¿no? Y hay que ver cuál de las dos especies mineralógicas o cuál tipo de mineral predomina, ¿no? El otro tema que no lo teníamos identificado, habíamos usado temas de benchmarking, era la tasa de desgaste de los equipos.
a qué tipo de abrasión nos estábamos enfrentando. Habíamos puesto válvulas que podían durar, no sé, 3.000, 4.000 horas y se estaban yendo a la mitad de las horas de operación, temas de arenamiento. Entonces, había bastante incertidumbre en el manejo de las pulpas, personal sin ninguna experiencia, y tener el reto que era la primera planta CPF, un tajo abierto, ¿no? Y un greenfield. ¿Qué eran los objetivos que buscábamos? Luego de estar teniendo todos estos desafíos, teníamos que hacer algo diferente y hacerlo algo in-house. Primero, la seguridad de las personas, 0 daños. Segundo, asegurar el comisionamiento y el ramp-up. Alcanzar la capacidad de diseño. El primer hito era alcanzar la capacidad de diseño y varios de lo que hemos arrancado plantas que nos piden, alcanza la capacidad de diseño y luego vas optimizando. Y finalmente, estabilizar y ir creciendo poco a poco con la recuperación para la cual fue diseñada. Entonces, para esto, uno tiene el Operation Readiness Plan, que es el alistamiento operacional. En la mañana con el ingeniero ORP hablamos bastante en la planta de molibdeno y hubo un tema, ¿no?, de entendimiento, pero esa palabra ORP en el argot de lo que arrancamos plantas es el Operation Readiness Plan, el alistamiento operacional. Entonces no me voy a detener en este slide, pero básicamente este es el corazón de cómo tú te preparas para enfrentar estos nuevos retos. ¿Cuál fue nuestra estrategia del ramp-up? Hicimos una evaluación rigurosa con los vendors. Acá también tuvimos un gran reto con los vendors. Muchos de los vendors no estaban en Perú, estaban en Chile, estaban en Australia. Y el primer limitante fue que el soporte va a ser remoto. Y no, el soporte se hace en Perú. Y prácticamente obligamos a nuestros vendors que estuvieran con nosotros para sacar adelante este proyecto, esta operación. Luego de esto, buscamos la estandarización. ¿Y qué es la planta CPF? Bastante de la planta CPF trabaja con los flujómetros. No tenemos balanzas. Los flujómetros son fundamentales para poder manejar los caudales dentro de la planta CPF. También trabajamos en lo que es las rutinas y controles operacionales. Hace un momento les hablaba que es una especie de pequeña concentradora, cierto. Todo lo que sabemos nosotros, cómo opera un ciclón, qué parámetros, cuándo hace cortocircuito, en los ciclones está bien, cómo lo operas el vertimil, lo conocemos. ¿A qué rango vas a operar las bombas? Lo conocemos. Pero habían equipos, el crossflow, ¿cómo lo vas a operar? ¿Qué cuidados vas a tener? El hydroflow, el sedimentador cónico también, ¿no? Entonces, bastante de temas de estandarización, alineamiento operacional y la estrategia de mantenimiento. O sea, partimos con una estrategia de mantenimiento donde desconocíamos las tasas de desgaste de los equipos. Luego de esto, buscar la estabilización con una estrategia operacional, los ajustes de los lazos de control. Dentro de un momento vamos a hablar del tema del gemelo digital en las puestas en marcha. Y finalmente, una vez estabilizada, buscar la optimización de los lazos, ¿no?, la sintonía. Y esta es una gráfica que refleja cómo hemos ido caminando nosotros desde que partimos en enero del 24. Bastante variabilidad, pero en los últimos meses ya hemos estado agarrando bastante consistencia. Desde mayo, junio, ya la planta logró alcanzar la capacidad de diseño. Entonces hemos logrado uno de los hitos que era un reto para nosotros y ustedes pueden verlo acá, ¿no? Bastante variabilidad. A pesar que nos emocionamos, logramos alcanzar los 120 y todos ya lo hicimos. Y no fue así. De ahí se nos vino tema de desgaste, arenamientos y empiezan las variabilidades, ¿no?
El gemelo digital. ¿Qué es lo que marcó, qué es lo que Anglo American deja a los próximos arranques en la industria peruana y a nivel global? Generalmente, todos nosotros conocemos este lado. Tienes un proceso, instrumentos, los PLC, el DCS, sistema SCADA y el sistema de control avanzado. Nivel 0, instrumentos, control regulatorio, supervisado y control avanzado. Pero ¿qué es lo que sale con el gemelo digital? La base es lograr un simulador dinámico. ¿Y cómo logras un simulador dinámico? Ahí se juntan dos mundos. El mundo operativo, el mundo de la experiencia, el mundo del supervisor, del operador, del que vive el día a día la planta, del que sabe los fenómenos, tanto en los molinos, en la celda de flotación, en los ciclones, en los espesadores. Y el mundo de los modeladores, los que tienen toda la matemática, simulan, modelo. Cuando esos dos mundos se juntan, logras alcanzar un simulador que te pueda dar la confianza de hacer un virtual commissioning, de hacer escenarios para poder entrenar a tu equipo mientras la planta se está construyendo. Eso es a lo que apostó Anglo American y eso es lo que está dejando a la industria. Los que hemos participado en las puestas en marcha conocerán bastante este tema, el caso general. Generalmente el EPCM, de acuerdo a los contratos, te entrega llave en mano y te dice, acá tienes tu planta, opérala, hace tu transferencia y inicias tu operación comercial. Aquí apostó Anglo American. Anglo American apostó, como se los comenté, desde la planta de cobre, planta de molibdeno, a entrar parte de la construcción, incluido el precomisionamiento. Esto generalmente no es normal. La oportunidad que me ha tocado arrancar plantas, generalmente el constructor no te deja entrar. Pero fuimos bastante rigurosos, conversamos con el equipo constructor, llevamos todos los cursos de seguridad del constructor porque ellos cuidan esa parte también y nos involucramos desde la construcción. Entramos al precomisionamiento con más confianza, un patch list de campo bien reducido y nos hicimos cargo de las pruebas WETCON, el ramp-up y la operación comercial. Ganamos la transferencia en custodia y eso significa también ganancia para la compañía. Eso es lo que nosotros marcamos como diferencia, pero nuevamente es hacer cosas diferentes, no seguir la rutina o no seguir el EPCM. Y eso es un tema de confianza entre el que construye y el dueño, ¿no? El que va a operar. ¿Qué es lo que nuestros operadores, con el slide anterior, hablamos del gemelo digital? Hicimos casos de simulación, escenarios, arranques y operación de control remoto desde el IOC para ir probando a nuestros supervisores, a nuestros operadores en campo. Y también las simulaciones. ¿Qué pasa si se para la bomba? Bastante presencia en campo de los operadores, antes de la puesta en marcha, ¿no? ¿Qué resultados alcanzamos? Acá les vengo a compartir la línea de tiempo del comisionamiento y la puesta en marcha de la planta, ¿no? Una línea de tiempo que está bastante alineada a lo que hemos conversado con fechas, pero básicamente a nosotros nos tomó un comisionamiento de 4 semanas, porque ya veníamos desde atrás, ¿no? Ya conocíamos también qué es lo que estaba haciendo el constructor, qué es lo que estaba haciendo el equipo de precomisionamiento también, ¿no? Y también veníamos con el virtual commissioning en paralelo. ¿Cómo hemos ido evolucionando en el tonelaje? Como hace un momento les hablé, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales fue alcanzar el tonelaje de diseño. Y acá ustedes pueden ver cómo ha sido nuestro camino. Cada barra gráfica 3 meses. Actualmente estamos ya cerca ya a los 120,000, como les decía, pero ya es más sostenido.
y conversemos un poco de la recuperación. Hace un momento yo les había hablado del tema de cómo recuperar un sulfuro primario, o sea, una calcopirita que tenga un espacio libre, un grano grueso o un sulfuro secundario. Entonces, nuestro proyecto partió por separado, recuperación en sulfuros secundarios y en sulfuros primarios. Y los comportamientos son totalmente diferentes. Entonces, nuestro yacimiento, hacer un proyecto Greenfield, trabaja con blendings, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden observar básicamente cómo ha ido evolucionando el amarillo es nuestro sulfuro de cobre secundario y el verde es la presencia de sulfuros primarios. Y como ustedes ven, es errático, no es parejo. Pero ya lo que hemos logrado alcanzar es una sostenibilidad en la recuperación la tendencia más estable, que hemos hecho cambios, sí. Identificamos cuando tú tienes sulfuros de alto, sulfuros secundarios, tiene un comportamiento. Cuando tienes mayor presencia de primarios, otro comportamiento. Hay un parámetro importante que es la capacidad que puede recibir los cross-flow. No los puede sobrecargar. Le llamábamos a eso el ajuste de soiling loading, que es esta parte de acá. En algunas oportunidades mayor presencia de cobre secundario, teníamos que aprender también cómo operar la planta. El otro tema que lo vamos a conversar es el tema del agua. Hace un momento, con el estudio de este señor, hablaba que la variable fundamental es el agua. Y sí, para nosotros fue un reto bastante importante el tema de la calidad del agua. Y así hemos ido avanzando en oportunidades. Nuevamente, el tema de la pirita, apareció del tema de la pirita, trataba de recuperar el cobre, pero también flotaba la pirita. Imagínense volver a llevar la pirita al circuito Raffer y entras en un círculo vicioso y puede ser impactado el tema de la recuperación. Entonces, todas estas cosas suceden, ¿no? Y tienes que estar en la expectativa, ver, ¿no? Encontrar un equilibrio. Empezamos con el reemplazo del santato. Las pruebas iniciales nos decían, tienes que usar un santato agresivo. ¿Cuál es? El Z6. Pero después aprendimos, no, es muy fuerte, entonces nos fuimos con un Z11. Vinieron la auditoría por expertos para saber en qué punto estábamos en toda la planta. Y al final, últimamente, tuvimos la visita de un experto que nos dio algunos lineamientos que tenemos unas oportunidades de mejorar en la parte operativa, sí las tenemos. Y estamos trabajando en eso. ¿Cómo ha ido nuestra evolución de la producción de cobre? Cuando tenemos mineral de cobre secundario, todos sabemos que las leyes son más altas que cuando tú tratas un sulfuro de una chalcopirita con leyes más bajas, ¿no? Estamos siendo bastante sostenidos en nuestra operación, en nuestros grados de recuperación también, bastante estables. Algunos desafíos que les voy a comentar, el tema de la calidad del agua. Ustedes habrán visto el tema del tonelaje, les hablaba, y había bastante fluctuación. Era porque si no tenías agua, la planta paraba. Porque el corazón es el agua. Entonces acá les puedo compartir, bueno, acá pueden ustedes observar líneas rojas, cuántas veces estaba parado la línea 1. Dicho sea de paso, nuestra planta CPF tiene 2 líneas, 10 módulos, línea 1, 5 módulos, línea 2, 5 módulos, total hacemos 10, le da flexibilidad también para hacerle mantenibilidad, pero las líneas rojas son las que representaban cuánto tiempo yo estaba detenido por temas de agua. ¿Y qué problemas tenía en el agua? Bastante la calidad de agua, temas de obstrucción en los strainers, obstrucciones, caídas de presión, una deficiencia en el control de los settlers, porque partículas ultrafinas empezaban a entrar al agua recuperada y parte del agua que nosotros usamos para el lecho fluidizado viene de los espesadores de relaves también.
El tema de las válvulas. Uno de los aspectos de control que se maneja bastante en el circuito de nuestra planta es cómo controla la descarga de los cross-flow a través de las válvulas modulantes, tasas de desgaste, rotura de las válvulas y a su vez también cómo controlas la descarga del hydroflow. Entonces, esos son otros retos que hemos tenido. Actualmente ya hemos empezado a trabajar con soluciones que nos están dando mayor flexibilidad, mayor disponibilidad. Y otro aspecto, aunque una solución bien sencilla fue en la descarga o lo que alimenta al crossflow, colocamos unos strainers para poder cuidar las válvulas aguas abajo de los crossflow. Acá otras fotografías del tema del agua de procesos. Instalamos unos filtros. En el mes de octubre del año pasado, al instalar estos filtros nos ha dado mayor disponibilidad y utilización de la planta. Esta fotografía es bastante interesante. Hace un momento, al inicio les hablaba de los finos y los gruesos. ¿Qué es lo que encontramos en el crossflow? Que empezó a salir una nata de concentrado, de pirita, cobre. Y se supone que eso ya lo debías haber flotado en el raffer, ¿no? Entonces, muchos estudios realizamos por qué estaba generando el crossflow aireación. Y lo que el experto nos recomendó, ¿para qué luchas contra eso si puedes recuperar esas espumas? Entonces, estamos trabajando una solución como para darle un valor agregado también a los crossflow, para poder capturar la oportunidad que no tuvo la raffer en estas fracciones y poderlas recuperar en el crossflow, ¿no? Bueno, acá les comento algo de las principales variables que nosotros manejamos para tener la estabilidad de la planta. Manejamos un control de casi 5.000 toneladas por hora al todo el circuito de los ciclones, ¿no? Porcentaje de sólidos también, cómo debemos trabajarlo, cuánto debemos alimentar a los circuitos de los crossflow, el underflow, el alimento hacia el hydroflow, ¿no? Y el porcentaje de sólidos que también tenemos que controlar para retornar el concentrado CPF a circuito raffer. Bien. Un camino que estamos caminando bastante día a día, la disciplina operativa es fundamental. La disciplina operativa es muy fundamental para esto y el respeto a los KPI, los reactivos en laboratorio, las recetas operacionales que las hemos ido evolucionando, aprendiendo, las modificaciones que hemos ido trabajando en el circuito, las pruebas de los reactivos, evaluación de la sobreespumación que les comenté hace un momento, el soporte de los expertos, estudios de laboratorio, pero acá el otro punto importante es qué tanto el vendor está dispuesto a apoyarte. ¿Qué tanto el vendor está dispuesto a involucrarse en soluciones? Algunas modificaciones en las celdas, el muestreo de la planta industrial, también cuellos de botella sí hemos tenido, ¿no? Y el tema del análisis mineralógico, ¿no? Las oportunidades que podamos tener ahí y actualmente sostener nuestra disponibilidad de la planta. Reflexiones finales, cómo hemos ido caminando el mineral y el agua, la capacidad de los equipos, tu control operativo, tu proceso propiamente dicho, desde el punto de vista de seguridad, flexibilidad del circuito, tus lazos de control y el recurso humano. Creemos nosotros que esto es un continuo camino de mejora. Y eso es lo que les he venido a compartir de nuestra experiencia como Anglo American
en este camino de emprendimiento de operar una operación que es la más grande del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu excelente exposición. Ahora tenemos felizmente algunos minutos. Vamos a dedicarlo a preguntas de parte de los presentes. No sé si alguien se anima a una pregunta. Aquí tenemos a Santiago. Adelante, Santiago, por favor, alcáncele a un micro. Ahí viene el micro por tu lado derecho. Sí, bueno, Santiago Nores por acá. Mira, soy de Codelco y en varias divisiones que he estado viendo, uno de los problemas que se está teniendo, en el caso de Chuquicamata también donde pertenezco, es la pérdida de recuperación asociado a no a gruesos, a partículas con bajo grado de liberación, que tengo entendido que este proceso puede flotarla. ¿Ya? No sé qué tanto, de hecho tenía considerado ahora que regrese para allá tocar este tema por las partículas estas de, como digo, no grueso, sino de bajo grado de liberación. Ese es uno como comentario, y segundo, esta tecnología hay que deslamar previamente la alimentación antes de alimentar a la unidad. Sí. Tengo entendido que ya hay tecnologías de unidades que no utilizan eso y que pueden flotar inclusive a la vez cobre y fino. No sé si tienen algo de esa información. Ese es el siguiente paso que, como usted observó, hay en los CrossFlow hay una oportunidad de poder recuperar en los CrossFlow. Parte de nosotros estamos buscando la oportunidad en qué fracciones también de los finos tenemos estas partículas liberadas, ¿no? Todos sabemos nosotros que hacer flotación en 20 micrones tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, flotar 20 micrones, 15 micrones ya son como especie de coloides, ¿no? Pero nosotros estamos buscando la oportunidad también de poder flotar esas fracciones, ¿no? Maximizar la recuperación de esas fracciones. Eso. Perfecto. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Aquí el caballero. Amigo Tony Kobashikawa. Tony, a ver. Hola Juan, ¿qué tal? Hace tiempo. ¿Qué tal? Tony Kobashikawa de Antamina. Según uno de los slides que pusiste, había una tabla en donde la mayoría eran para tratar el Rutherford de la etapa Scavenger. ¿Ya? A mí me da que pensar que eso es más que nada para aumentar la recuperación. Si fue así, ¿cuánto más o menos es el incremento que se obtuvo con la flotación de gruesos? Mira, actualmente nosotros estamos ya sostenidos con 1%. Siguiente paso es caminar a 1, 2, 1, 4, pero sostenido ya estamos con 1% más de recuperación. Pero solamente alcanzando, como has visto, los relaves no se remuelen, sino aprovechan una área libre y la trata de capturar, ¿no? Pero actualmente estamos en esos valores. Una segunda pregunta. Si tanto problema nos causa el material de menos 20 micrómetros, que prácticamente se cae la recuperación, ¿qué hacemos en el circuito convencional como para evitar una sobremolienda y, digamos, pensaría que con eso incluso se podría aumentar la recuperación? Es decir, no moler en demasía, porque de todas maneras hay material grueso que lo vamos a recuperar con el área de CFD. Mira, a diferencia de antamina es un SCAR, tipo SCAR. En los pórfidos, ¿a qué te enfrentas en un pórfido? Te enfrentas a, generalmente, los metalurgistas. Bueno, yo soy un geometalurgista, pero nacido en la práctica. Por eso siempre me voy a la mina y observo. Y en los pórfidos, nosotros entendemos las alteraciones
fílicas, PQS o potásicas. Entonces, cuando uno entiende qué es lo que está gobernando, lo que estás ingresando al molino, tienes que controlar o gobernar la energía que tienes en el molino. Entonces, a lo que busca un operativo, un metalurgista, evitar sobremoler. Entonces, ¿cómo evitas sobremoliendo? Sabiendo la competencia, sabiendo a qué tamaño, grano. Si tú tienes recuperaciones de 90% y los tienes a 200 micrones, no pretendas moler a 180 para tener la misma recuperación. Entonces, pero es importante conocer, Tony, la alteración. Porque inclusive esto te puede perjudicar en la molibdenita también, cuando mueles en demasía, ¿no? Pero en estos casos, en el caso de nosotros, trabajamos bastante en el circuito de molienda clasificación. Nuestro circuito es similar al de antamina, que es un circuito inverso, para evitar la sobremolienda. Muy bien, gracias, Tony. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Espero que los confundí, ingeniero. Muy bien, no creo que todo está muy claro. A mí tengo una pequeña duda en cómo opera esta celda que permite, digamos, a través de una dinámica del lecho fluidizado, poder colectar las partículas de este tamaño grueso, ¿no? Ahí no entendí muy claro sobre el tema del acondicionamiento de las partículas y la forma como ocurre la colección, digamos, de estas partículas gruesas, ¿no? Así, yo en una parte de la presentación les había comentado que el tiempo de residencia, ese estudio que hizo este señor, que el tiempo de acondicionamiento de los reactivos era fundamental. Claro, si yo tengo una partícula que solamente tiene una área expuesta, tengo que darle tiempo para que el colector interactúe y pueda flotar, aprovechar esto, ¿no? Entonces, y me lo explicaron de esta manera también, ¿no? Como le digo, no somos expertos, es como yo fuera un bebito y me ponen varios flotadores y yo voy a flotar. Entonces, al flotar yo voy a pasar por ese lecho fluidizado. No paso por un colchón de espuma. Entonces, he ahí el mecanismo. Entonces, solamente estas pequeñas áreas que son expuestas por ese enjambre de burbujas como flotador, lo obliga y con la fuerza hidrodinámica de todo el Twitter, lo empuja para pasar ese lecho fluidizado y poder llegar a la parte superior de la celda. Ese es el mecanismo. Por eso es un mecanismo sin agitación. Eso. ¿Cómo se compara un poco el consumo de energía en una celda de este tipo, comparado, si es posible, la comparación con una celda convencional que apunta a recuperar material más grueso? Esa es una buena pregunta. Definitivamente la planta tiene que remoler, o sea, tenemos los vertimil, pero hablando básicamente en las celdas, nosotros no tenemos sistema de agitación mecánica, pero sí lo que usamos la energía en las bombas que impulsan el agua hacia el lecho fluidizado. Ahí sí hay un consumo de energía, pero más no en agitadores, motores, rotores. Habría que comparar, digamos, a ver cómo se... Sí, para poder ver el consumo de energía, estoy de acuerdo. Correcto. No sé si en este tiempo han habido otras personas que quieran hacer alguna pregunta. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Adelante. A ver, por favor. Por favor, alcanzarle el micro al caballero. Ahí viene el micro, Gracias. Perfecto. Gracias. Sí, ingeniero Juan, en su presentación mostró que dentro de todos los factores importantes aquí en el proceso de flotación de partículas gruesas, la clave está en el agua, o es uno de los factores más importantes. Y también mostró que el agua estaba con ciertos grados de sólidos y presencia de partículas incluso gruesas, ¿no? ¿Cuál fue para usted el factor clave para poder controlar esa agua que viene con tantos sólidos? Gracias. Gracias por la pregunta.
Miren, el tema del agua ya nos los habían advertido porque en las operaciones de Sudáfrica, en Mojalabuena, habían tenido el mismo problema. Pero era un problema, y no sé si a ustedes han observado, cuando haces la voladura, usan pelos fulminantes, y esos plásticos eran lo que llegaba a la planta CDPF en Mojalabuena, pero ya nos habían advertido. Pero en el caso nuestro fue el tema de los espesadores, los ultrafinos. Ahí teníamos un tema, un reto. A medida que la planta concentradora iba levantando los tonelajes, entonces los espesadores tenían que cambiar. Entonces, dicho sea de paso, nosotros nos enfocamos también en controlar la estabilidad y la eficiencia de los espesadores de relaves. Nosotros tenemos 2 espesadores de relave de 120 metros de diámetro, son de los más grandes que hay en el mundo. Y fue todo un reto. Ahí trabajamos también con el proveedor de floculantes para buscar floculantes alternativos que nos permitiera ayudar a capturar esas partículas finas. Y el otro tema, el settlers. El settler también fue otro. Los settlers son los más grandes también. En Perú no hay esto, en Australia habían, y ahí también nos costó dominar a los settlers, porque también eran los generadores de partículas ultrafinas, y eso obstruían los strainers, pero el tema de la floculación nos ha ayudado bastante, y el filtro, ¿no? El filtro que hemos instalado también. Eso. Excelente. Excelente. Bien. Muy bien. Creo que no habiendo más preguntas. Yo quisiera, ¿O querías hacer una invocación? Una reflexión, no reflexión, sino agradecer a una persona tan especial que está en esta sala, a esta persona que me inculcó la disciplina operativa, a esta persona que nunca te des por vencido, siempre hay algo para hacer. Más vale que te sobre que te falte. Y muchas gracias, mamá, por estar presente acá, porque Muy bien, muy bien. Emotiva. Saludo. va a disculpar. No, con mucho gusto. Creo que aprovechamos el aplauso para seguir aplaudiendo y despedirlo acá a nuestro... Sí. Muchísimas gracias, señor representante, señores presentes de las empresas mineras a nivel nacional y a nivel internacional. Lo único que pido, señores, yo sé que acá también hay ingenieros que son buenos profesionales. Queremos que la nueva juventud, la nueva generación siga adelante con buenas metas de progresar adelante, sacar al país adelante. Que nuestro país, nuestra economía, que no se quede para atrás, ¿no? Que sigamos adelante, limpia, sanamente, sin nada de coimas. Es lo único que pido, señores presentes, como autoridades, como ingenieros, sacar adelante una empresa que quede en alto. Gracias, señor ingeniero Juan José Caguana Cuba, por ponerle mano dura. Al pesar que usted me dijo, usted hubiera sido mi papá, mi mamá. ¿Por qué? Porque el papá me comprende, en cambio, es que yo soy así. Es la formación que hemos tenido y la formación que se le ha dado, señor ingeniero. Muchas gracias, señores presentes. Muchas gracias. Muy bien. No, muy bien, excelente la intervención de tu señora madre, Juan, ¿no? Creo que da un ejemplo de la relación y el esfuerzo que ya te ha empujado para que tú estés acá, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Y gracias. Muy bien. Bueno, la foto antes de la foto quería decirles de que agradecemos a todos los participantes y también a los 23 participantes vía streaming, ¿no? Muchas gracias a todos y bueno, vamos a tomarnos la foto y queda concluida la charla. Muchas gracias.